De Grupo Muro Noticias y Tinta Pública Noticias, pues un sábado más desde el Hotel Holiday Inn and Suites Mérida, la isla, frente a Plaza La Isla. Bueno, y esta mañana vamos a hablar de algo que está en boca de todos, en cabeza de muchos y en el corazón de demasiada gente. Se llama inteligencia artificial. Vamos a hablar acerca de los mitos y realidades no esenciales de la inteligencia artificial. Entonces tengo a mi derecha, izquierda en su pantalla, el ingeniero Raúl Asís Monforte, un gran amigo de esta casa, y también tengo conmigo al ingeniero Carlos Canto Bonilla, que es especialista en sistemas, pero además él es conferencista y consultor de inteligencia artificial para escuelas, empresas y demás, pero los mitos y las realidades pues andan por todos lados, así que hay que desmenuzarlo. Bienvenido, Carlos. Gracias, muchas gracias por la oportunidad, por el tiempo y a sus órdenes. Oiga, ¿qué es la inteligencia artificial? ¿Si es inteligente o no es inteligente? Yo creo que la inteligencia artificial en este momento es mucho más inteligente que la mayoría de todos nosotros. El trabajo que se ha hecho en los últimos años desarrollando esta tecnología, eh, que dicho sea de paso, está basada en el funcionamiento de nuestro cerebro, lo que ha hecho es que eh, llegue a un punto en donde su capacidad para tomar decisiones, analizar cosas, incluso me atrevería a decir que a razonar, está muy, muy, muy por encima de incluso muchos de nosotros. Es una gran herramienta que hay que saber usar con cuidado. Ingeniero, el ingeniero lo está viviendo en carne propia porque tiene ciertas asesorías de Carlos en su nivel empresarial y aparte en la universidad, él ahorita tiene un cargo de directivo universitario en una importante universidad, Universidad Marista, aquí quede claro, no haya dudas, todos son maristas. Ingeniero, ¿en qué te ha a ti ayudado o qué te ha aportado la inteligencia artificial en este momento? Sí, mira, la inteligencia artificial es una herramienta poderosísima para hacernos más productivos en el trabajo y también nos ayuda a resolver problemas cotidianos porque es increíble el alcance que puede tener tanto en cosas personales, cosas que podríamos considerar banales, consultas sobre cómo se usa un producto, un artículo, cómo yo lo he usado hasta para encontrar cómo limpio una bandeja de esas que vienen plateadas, ¿no? Ah, ok, Y ok. nunca me esperé el resultado que me dio con los consejos que obtuve de la inteligencia artificial o en un viaje. Te enseña a utilizar los trenes en Europa y ¿Cómo dónde te mover? debes de parar en la estación y qué significan las claves que vienen en tu boleto, cosas así mundanas, pero también en el procesos que haces de manera repetitiva o que necesitan una gran cantidad de análisis de datos, etcétera. Sí. Para eso te puede ayudar y lo hace mucho más rápido de lo que tú lo harías consultando tus fuentes y además lo hace mejor que tú. Entonces, en el trabajo tiene un montón de aplicaciones que sobre todo nos dan competitividad. Ingeniero Carlos, algo importante que hay que entender, hace los filósofos griegos decían los griegos, no, primero pienso, luego existo, pues ahora ya no sabemos si existimos o si pensamos realmente, ¿no? Y antes decían, cualquier duda, pregúntale a San Google o Ujú. un tutorial de YouTube, pero ahora hay una gran cantidad de herramientas. ¿Qué tanto la gente ha entendido para qué se debe de usar la inteligencia artificial? Yo creo que para algo provechoso, pero bueno. Sí, es correcto, Ramón. El gran problema que tenemos como humanidad es que la enorme mayoría de nosotros, y estoy hablando de cifras de arriba del 95%, todavía no comprendemos de lo que es capaz y no logramos aprovechar su uso por completo. De hecho, uno de los mitos más grandes, hablando ya del tema de los mitos que hay hoy en día, es que la mayoría de nosotros catalogamos a alguien que trabaja con la inteligencia artificial como flojo. Y además te está ayudando la inteligencia artificial, no tú lo hiciste. Y de repente cuando haces un trabajo donde te apoyas con la inteligencia artificial, te dicen, no, no tiene menos valor porque no tú lo hiciste. Y ese es un mito con el que hay que romper, que es un mito que está muy extendido. Muy arraigado. Porque, porque yo le decía al ingeniero Raúl, eh, eh, antes que hacer las cosas más rápido, las hace mejores.
Entonces, cuando tú logras poder trabajar con la inteligencia artificial como si trabajaras con un colaborador, es como que te pongan enfrente de ti a un colaborador que tiene maestrías, doctorados, un conocimiento vasto, pero no sabe lo que tú quieres. Pero cuando tú sabes trabajar con inteligencia artificial y decirle hacia dónde va, puedes incluso llegar a discutir, en el buen sentido de la palabra, temas donde requieren razonamiento, análisis y profundo, y puedes llegar a conclusiones muy valiosas. Entonces, el trabajo que generas usando bien la inteligencia artificial no solamente es un trabajo más rápido, es mucho más, de mucho mayor calidad y sobre todo, y lo digo de verdad, vale mucho más en términos de productividad y del resultado que estás entregando. Ingeniero, yo veo algo interesante porque mucha gente cree que ya con un teléfono, con la inteligencia artificial, va a dominar el mundo. Resulta que lo que tienes que hacer, según me han comentado, es tú aportar los elementos necesarios, convivir de manera necesaria o adecuada con la inteligencia artificial que estés utilizando para poder hacer algo que valga la pena. Si no vas a hacer cosas que, iba a decir otra palabra, cosas que no tienen caso, ¿no? Desde luego, precisamente ahí está la capaz. Hay que utilizar una herramienta con un propósito y ese propósito tiene que ser pues elevado, ¿no? No es un jueguito, no es una distracción, no es un FIFA y vamos a ver quién gana. Increíble. Es una herramienta muy poderosa que si la sabemos usar, le vamos a sacar muy buen provecho. Y como dice Carlos, vamos a obtener un trabajo mucho mejor, de mucha mayor calidad. Y eso yo creo que va a elevar el conocimiento. Y sí es importante romper con este mito de que quien usa la inteligencia artificial está haciendo trampa. Todo lo contrario, el resultado que vas a obtener de la inteligencia artificial depende también de lo que tú ingreses, de cómo sepas manejarla, de cómo le pidas la información. A final de cuentas, cuando quieres hacer algo, cualquier cosa, cualquier trabajo, tú le das las instrucciones, tú le das la idea, tú le dices qué quieres que investigue, tú le das una instrucción, no sale solamente ¿No? de ella. Y además, algo bien importante, nunca va a generar conocimiento nuevo. Va, lo que te traiga tiene que estar publicado en algún lado, porque lo que va a hacer es buscar millones de fuentes que tú jamás podrías, en el tiempo de que dispones, Claro. no podrías hacerlo. Entonces, la rapidez con la que estas herramientas de inteligencia artificial acceden a todos los datos y a todo el conocimiento aplicado desde que se inventó el Internet, pues es enorme. Entonces, estas herramientas acuden a todos esos datos y te traen los mejores resultados. Cosas que cuando mencionaste lo de San Google, eh, en una búsqueda que no tuviera esta clasificación de inteligencia, pues te salen los resultados de acuerdo a quizás un algoritmo, a tus comportamientos previos, y pueden estar sesgados. En cambio, con la inteligencia artificial no. Están un poco el sesgo de lo que tú mismo le pediste que investigue, pero cuando investiga y cuando se va a los datos, ya no tiene sesgos, sino que te trae información mucho más valiosa de la que a lo mejor tú pudiste haber conseguido. Hace años, pues a lo mejor usted que está atrás de la pantalla, nosotros pues apenas nos acordamos. Estaba la serie de los supersónicos. Ujú. Salía Robotina y hablaba Robotina, salía el niño, etcétera. Y la gente lo veía así como, ¿no? O sea, veía el que se prendía la pantallita y hablaba el jefe y decías, resulta que eso ya no lo comimos hace años. Pero lo que hoy nos tenemos que comer en conocimiento es entender que con la inteligencia artificial, y ahorita el ingeniero nos va a platicar a detalle, creo que es más fructífero cuando tú ya entablas una interrelación o una conexión, platicas, intercambias cosas, porque profundiza más, ¿no? Sí, sí, es correcto. Fíjate que, por ejemplo, hay un concepto que me imagino que habrás escuchado, que es el tema de los agentes de inteligencia artificial o lo que conocen como la IA agéntica. El tema de la IA agéntica no es nuevo, tiene
vamos a poner un punto de partida, hace un año. Sin embargo, en los últimos 4 o 5 meses se ha vuelto un tema ya muy común. Lo que la gente no conoce es cómo trabajar con un agente de IA. Y, y, y si me permiten, el símil es muy simple. En un trabajo, si yo tengo un negocio, contrato un colaborador y a lo mejor colaborador que acabo de contratar es una persona que tiene maestrías, doctorados, tiene un montón de conocimiento y habilidades. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo tengo que entrenar. Le voy a explicar de qué va mi negocio, le voy a explicar qué es a lo que me dedico, en qué quiero que me ayude para que él, y para que trabaje conmigo. Pero hay algo maravilloso, el agente lo puede replicar. Yo de repente le doy un contexto y de repente le asigno una tarea. Y cuando digo tarea, no es una tarea repetitiva, puede ser algo más de análisis, más de revisión. Y de repente lo replico y ya tengo a otro agente que tiene el mismo conocimiento previo, pero le asigno otra tarea. Yo tengo ahorita trabajando conmigo aproximadamente más de una veintena de agentes. O sea, cada uno tiene una función. Yo cuando tengo que hacer algo, recurro a la gente. Yo sé que ya tiene un conocimiento, como bien decía Raúl, ya lo entrené, como yo claro, entrenaría a un colaborador, pero además, este muchacho es sabio, este agente de ella es sabio. Y el tema de la gente no es nada complicado. Hoy cualquiera que paga una cuenta de inteligencia artificial de esas de 400 pesos al mes, puede usar agentes al nivel de como lo usamos los que nos dedicamos a esto. claro. La ventaja que tiene en el trabajo es brutal, brutal. El cambio es radical, no solamente en tiempo, en eficiencia, sino en calidad del trabajo. Y es donde las empresas pueden sacar un beneficio. El problema está en que incorporar inteligencia artificial en una empresa no es tan sencillo como cuenta y decir que no es tan fácil. Claro. Oye, ingeniero, ¿qué tipo de asesorías ofreces para empresas Mira, o básicamente consultoría? en la consultoría a la que yo me dedico, yo empecé a dar esta consultoría hace como año y medio. Ha ido cambiando conforme va avanzando la tecnología, pero básicamente yo me enfoco en resolverle a las empresas un problema que es fundamental, que es cómo incorporar la inteligencia artificial en el negocio. Porque no es tema de nuevas políticas, de una regla, porque eso no basta, sí tiene que haber, existe el concepto de la inteligencia artificial gobernada, el gobierno de la IA, en eso me especializo, pero sobre todo cómo tener una estrategia adecuada para hacer que la IA empiece a permear en toda la universidad, perdón, en toda la empresa y al final se extienda a todos los niveles. No todos tienen que usar inteligencia artificial y no todos tienen que usarla de la misma manera, pero es un problema, y te doy un dato, es un problema real a nivel mundial. Las empresas, y no es culpa de la humanidad, nos da trabajo entender esto porque cambia muy rápido, pero las empresas a nivel mundial tienen muchos problemas para incorporar la inteligencia artificial por una razón, que eso yo me he dedicado a detectar esto, Te y voy a es, parar sí, tantito. pero Vamos a hacer un corte para generar un segundo producto con menor tiempo de duración para que no se nos bote la ciencia y esa respuesta nos las va a dar regresando en el claro que sí. siguiente.